En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana ponemos el foco en un tema muy interesante que llevábamos tiempo queriendo tratar. Vamos a hablar de migraciones climáticas, un fenómeno que promete aumentar con el paso del tiempo. Para ello nos acompañan tres invitados en este estudio que ya les presento. Mariana Castaño, periodista fundadora de 10 Billion Solutions, una consultora en comunicación sostenible. Bienvenida, Mariana. Muchísimas gracias por la invitación, Carlos. David Chacón, especialista en políticas públicas relacionadas con el agua. Bienvenido. Gracias por la invitación, Carlos. Y contamos también con nuestra compañera de la rúbrica Medio Ambiente de Radio Francia Internacional, Lucille Jambert. Bienvenida. Muchas gracias. Migraciones climáticas, hoy nuestro asunto en Primera Plana. Los votantes europeos están más preocupados por la migración provocada por el cambio climático que por la amenaza que representa Rusia, según una encuesta aparecida a finales del mes de febrero en el marco de las próximas elecciones europeas. No son los únicos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha analizado por primera vez la migración por efectos del cambio climático en América Latina y el Caribe, un asunto que cada vez está en más foros. Sin medidas para reducir las emisiones globales, cerca de 216 millones de personas deberán desplazarse dentro de sus países para 2050, según datos del Banco Mundial. Los impactos relacionados con el cambio climático no se distribuyen de manera equitativa, en esto tampoco, afectando de manera significativa a algunas regiones del mundo mucho más que a otras. Repasamos lo que dice la prensa respecto a este asunto. Diario Metro: migración por cambio climático gana fuerza. Esta tribuna del País pide no cerrar los ojos ante los efectos del cambio climático en la migración y pone como ejemplo de esta realidad a Senegal, donde agricultores y pastores se ven afectados por la falta de agua y la desertización. The Guardian ya anunciaba en esta portada de 2021 que la crisis climática era impredecible e irreversible y esta es otra de sus consecuencias. Este artículo de Animal Político explica que comunidades pesqueras de México, Colombia, Bahamas y Honduras exigen ante la CIDH atender el desplazamiento forzado por cambio climático. Bueno, lo primero quizás sería, Mariana, David, Lucille, es explicar cómo podemos explicar qué es un refugiado climático, qué reconocimiento legal tiene y qué precisión definitoria tendría el término. Ya sé que es complicado, pero vamos a intentar situar. Mariana. Bueno, está el Estatuto de los Refugiados, que es un instrumento legal del que forma parte pues, unos 140 países de todo el mundo. Lo que pasa es que el Estatuto, la convención que regula el Estatuto, es un documento del año 1951. Donde cuando no se hablaba de cambio climático. Entonces no está recogido en la legislación internacional el término refugiado climático, pero es una realidad. Hay una especie de limbo legal. Hay un limbo legal absoluto. Y hay voces desde la ONG, pero también el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, que piden que se cree esa figura. Pero hay temores de que al crearse la figura del refugiado climático se le quite visibilidad o se quite del foro a los refugiados tradicionales por cuestiones de violencia, de guerra, por cuestiones de persecuciones políticas de todo tipo. Entonces, hay que encontrar un equilibrio porque, como tú decías, la realidad es que hay cada vez más refugiados y más desplazados internos climáticos, es decir, personas que tienen forzosamente que abandonar sus casas, pero que no necesariamente atraviesan una frontera. Y la mayoría son desplazados climáticos, no refugiados climáticos. Y la mayoría en contra de lo que a veces los medios de comunicación y algunos políticos más bien demagógicos reflejan. Esos refugiados climáticos desplazados no van a los países del norte, o sea, no vamos a tener una avalancha en Europa de refugiados climáticos, porque esas personas, como cualquiera de nosotros haría, quieren quedarse cerca de lo que consideran su hogar. Entonces se quedan en el mismo país, pero en un lugar más seguro o en los países del entorno, que por cierto suelen ser también los más expuestos al cambio climático. A día de hoy, los refugiados climáticos, la mitad de los refugiados y desplazados climáticos están en países que son vulnerables al cambio climático, más expuestos al cambio climático, con lo cual hay que proteger a esas personas y evitar que haya más. Hay una acción a dos velocidades, proteger y evitar que haya más. David, Lucille, imagino que toda esta complejidad que estamos describiendo ya para definir el término hace complicada la pura contabilidad del fenómeno al que nos estamos refiriendo. Antes se dan algunas cifras de algunas proyecciones, habla el Banco Mundial, 216 millones de
personas dentro de las mismas fronteras desplazadas de aquí a 2050, pero claro, todo esto hace también complicada estas proyecciones, incluso la contabilidad de lo que pueden ser desplazamientos por cambio climático, ¿no? Sí, efectivamente vemos cómo el fenómeno migratorio se vuelve cada vez más complicado, ¿no? Porque los factores ambientales vienen a añadirse a los factores sociales y económicos que obligan a estas personas a desplazarse, ¿no? Y la mayoría de estos eventos climáticos están relacionados con el agua, ¿no? Y a medida que el recurso hídrico se haga cada vez más escaso, las posibilidades de tener conflictos y tensiones alrededor del agua se van a ir incrementando, ¿no? Y si tomamos el ejemplo de América Latina, por ejemplo, a pesar de que hoy en día no haya un conflicto de gran magnitud relacionado directamente con el agua, ya la CEPAL identifica numerosos conflictos relacionados con embalses, ¿no? Y al final nos obliga a todos los sectores de la sociedad, sobre todo a cooperar, ¿no? Para evitar estos conflictos. Dentro de la amplia definición hay varios tipos. Vamos con la tipología de refugiados climáticos según las causas del desplazamiento. Lucil, claro, están las fundamentales, las que todos podemos ver, las catástrofes naturales, pero luego están las indirectas que son mucho más difíciles de cuantificar, ¿no? Hay dos tipos de fenómenos, podríamos decir, eventos extremos, una inundación extrema, un temporal, un huracán, pero hay muchos otros fenómenos ligados al cambio climático que son latentes, que van desarrollándose por años, la sequía, la degradación de los suelos, el hecho de que por el alza del mar poco a poco pierdes territorio o agua salada se va infiltrando por la tierra y va devastando campos agrícolas. Y ahí hay un punto clave. El cambio climático tiene mucho efecto en el acceso al agua y en la capacidad de cultivar los campos. Y eso es lo que puede detonar la migración en muchos casos, que no necesariamente va a ser identificada por el propio migrante como el cambio climático fue la causa de mi migración, sino que la dificultad económica vinculada al hecho que ya no puedo cultivar mi campo, ya no tengo acceso al agua o para, ejemplos en África, para poder cocinar, tener acceso a madera por la deforestación, por el cambio climático, la sequía que se extiende, tengo que ir más lejos, es cada vez más complicado, entonces migro a la ciudad, por ejemplo. Luego vamos a ir con esos ejemplos a los que apunta Lucil. El cambio climático, sobre todo, un problema de justicia, porque estos desplazamientos, imagino, Mariana, que también acrecientan la desigualdad del mundo. Totalmente, y desgraciadamente las personas que se ven obligadas a abandonar sus casas son personas que emiten pocas emisiones de gases de efecto invernadero. O sea, el cambio climático es una grandísima injusticia social porque impacta más fuertemente a los que menos culpa tienen. Entonces, desgraciadamente, estamos viendo que hay una serie de desigualdades que se encabalgan la una sobre las otras. Desigualdades económicas, desigualdades de derechos políticos, de acceso a la propiedad. Tiene mucho que ver también con lo que comentaba de la seguridad alimentaria Lucil hace un momento. Y luego desigualdades frente al cambio climático, porque es una grandísima injusticia social que quien menos ha contaminado sea quien más esté pagando. Porque en los países donde menos se contamina, por ejemplo, en los países del Sahel, en África, la zona del Sáhara, es la zona más expuesta, junto con otras zonas del trópico, más expuestas. Y son las zonas donde menos emisiones de gases de efecto invernadero se producen. Entonces, necesitamos una solidaridad internacional y una rendición de cuentas. El norte tiene que proteger al sur. Y por eso está surgiendo una temática que es la deuda climática. Y por eso hay también intereses políticos. Reconocer la figura del refugiado climático es meter el dedo desde el punto de vista del occidente, de los responsables históricos de estos efectos del cambio climático, meter el dedo en algo donde van a tener que pagar todavía más. Porque esos países, como lo dice Mariana, que sufren los efectos más devastadores del cambio climático, son países que no tienen las infraestructuras, las economías, las redes para poder enfrentar esas catástrofes que además se van acelerando, repitiendo en tiempos muy cortos. Entonces, eso es también un factor de la migración. Vivo ejemplo en Zambia, el año pasado inundaciones muy fuertes. Hoy, este año, sequía prolongada, la gente no tiene tiempo de adaptarse, de recuperarse, de reconstruir su casa si tiene que reconstruir, de recuperar plata para poder sembrar el año siguiente y por eso termina abandonando Lo voy a enlazar espacio. porque inundaciones y sequías hablan de un elemento esencial para la vida como es el agua. David es experto en políticas públicas de agua. Este viernes ha sido precisamente el Día Mundial de Agua.
David, ¿nos aproximamos a un aumento de las llamadas guerras del agua en diversos puntos del planeta que provoquen el fenómeno del que hoy hablamos? Sí, yo creo que potencialmente, a medida de que exactamente el agua sea cada vez más raro, las posibilidades de tener tensiones y conflictos alrededor del agua van a crecer, ¿no? Por ejemplo, estaba el lago de Popó, que es el segundo lago más importante en Bolivia, que se había secado por completo en el 2015. Después las fuertes lluvias permitieron que se rescatara un poco y ahorita en 2021 volvió a estar completamente a seco, y el departamento de Oruro estaba preveyendo posibles conflictos entre las comunidades pesqueras, agrícolas y mineras en la zona, ¿no? Y para prevenir esto, yo creo justamente que los gobiernos tienen que dar un paso más allá de la respuesta humanitaria y la respuesta de emergencia que se da a estos desplazamientos climáticos, y tratar el tema de forma estructural, ¿no? ¿Cómo podemos adaptar nuestras políticas de agua para adaptarnos frente al cambio climático, ¿no? Y no solamente desde un punto de vista cuantitativo, pero también cualitativo. ¿Quieres añadir algo más, Mariana? Totalmente. Son decisiones políticas. Estamos frente a una realidad física, la del cambio climático, un aumento de la temperatura que tiene unas causas identificables perfectamente, que son las emisiones de gases de efecto invernadero. Lo que hay que hacer para evitar que esto vaya más es frenar esas emisiones de gases de efecto invernadero y proteger a los que ya son más impactados. Entonces, en la COP, por ejemplo, en Dubái este año, se adoptó un fondo para pérdidas y daños. Se adoptó, pero todavía no hay dinero. Hace falta voluntad política y hace falta dinero. Mucho dinero, que puede parecer titanesca la inversión, pero si la comparamos, ahí vemos imágenes de combustibles fósiles. Si comparamos los 360.000 millones que hacen falta en adaptación para hacer esas reformas estructurales con los 2 billones que se gastan en armamento cada año, el coste de la adaptación es apenas un 15% de lo que nos estamos gastando en guerra. ¿Creéis que los gobiernos todavía no se han tomado lo suficientemente en serio esta cuestión porque no empuja todavía, no tenemos esa imagen de masa por refugiados climáticos, y hasta que no se estampen con la tozuda realidad no se van a mover las cosas? ¿Tenéis un poco esta sensación con este tema? Totalmente, totalmente. Hay que pensar que los tiempos de la política son tiempos cortos. Sí, es el cortoplacismo. Totalmente. Y un político, su principal preocupación son las elecciones de la semana que viene. Exacto, es perpetuarse en el poder, él o su partido. Y me refiero a, y digo él, y lo digo con su intención, porque la mayor parte de los jefes de Estado son hombres. El otro día Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, decía que si hubiera más jefas de Estado habría muchísimas menos guerras, pero también habría más adaptación al cambio climático. Probablemente. Y quizás sea también una visión más del occidente, de Europa o de América del Norte, porque países del sur están viviendo esas migraciones en gran envergadura. Cuando piensas en las inundaciones en Pakistán, 8 millones de desplazados, no es poco, es mucha gente, pero son desplazados internos que luego se encadena todo una serie de dificultades. Te desplazas, no puedes volver a donde trabajabas, a donde tenías tu familia, tu red de apoyo. En fin, ese fenómeno sí ya está pasando. A veces en pequeñas comunidades, en México, en Panamá, en las costas, pero también en, digamos, cantidades de gente considerables cuando hay eventos muy grandes también. Ahora recojo ese hilo, porque ahora vamos a vuelta de pausa a tratar cómo afecta todo este fenómeno a América Latina. Hasta ahora. RFI, la selección del mes. Ayra Star. Now which kind life where I never see. I carry God so I fear nothing. Steady increase in the commas. Cuarteto Tafi. Con él bailas, con él bailas, con él bailas. Andrea et Blaise Faya. She bring me light, bring me joy, bring me light. Yeah, you the third, the one I mean I tell no like. Hear that you bring me smile, bring me love, bring me life. She's my best friend, my confidant, she's my queen from long time. And take it, when you bubble, Sean Paul. give me the greatest. Keep doing non-stop, y'all wibble and wobble. Stick to the top, don't tipple, don't topple. Bubble and brace it. Drip, drop, tip, top, you can't beat any muggle. RFI.
Seguimos aquí en Primera Plana, esta semana hablando del fenómeno de los desplazamientos climáticos con Mariana Castaño, periodista fundadora de 10 Billion Solutions, con David Chacón, especialista en políticas públicas del agua, y con mi compañera de RFI, Lucille Jamberg. Bueno, los desplazamientos por causas medioambientales y climáticas, estábamos comentando que aunque hay predicciones y hay proyecciones, hablábamos antes de las del Banco Mundial, son difícilmente cuantificables, en gran medida porque la decisión de migrar suele ser multicausal, entendemos, Mariana. Por esa multicausalidad hace que sea complicada la contabilidad. El fenómeno está ahí. Lo complicado es cuantificarlo, ¿no? Exacto. Incluso decía Lucila hace un momento que es que hay migrantes o desplazados que no se identifican como refugiados climáticos porque hay una serie de causas: acceso al agua, malas cosechas de manera consecutiva, dificultades para reconstruir la vivienda cuando ha habido varias épocas, por ejemplo, el fenómeno del niño, que se está convirtiendo en algo casi cotidiano. Entonces hay que tener en cuenta que estamos frente a unas realidades muy complejas que requieren que las soluciones no sean parciales, sino que sean sistémicas, como decía David hace un momento. Lucila antes hablaba de ejemplos en África. Bueno, Chad, Senegal, Zambia presentan varios ejemplos de desplazamientos medioambientales. Muchos de ellos no tienen que ver con catástrofes, con esa imagen de la catástrofe climática, del terremoto, de la inundación. A veces están relacionados con la pura seguridad alimentaria. Sí, digamos, las fuentes de ingreso de las personas están en jaque a causa de fenómenos climáticos que son más latentes, más lentos. Por ejemplo, la erosión de las costas con el alza del nivel del mar se acelera. Entonces hay lugares en África, en toda la costa de África del Oeste, donde la gente ya se tiene que mudar, ya no puede vivir, pescadores, por ejemplo, muy cerca de la playa donde iba a trabajar, sino que ha sido desplazada, han sido reubicados más allá, a veces a 10, 15 kilómetros, y eso luego les impide hacer su trabajo como antes, porque no tienen los medios para movilizarse, hacer ese trayecto hacia su trabajo. Otro ejemplo importante en el continente africano, las consecuencias para las mujeres. Muchas mujeres en el continente africano son las que se encargan de ir a buscar la madera para poder cocinar. Con la sequía, con el proceso de deforestación, esa madera hay que ir a buscarla cada vez más lejos. Y eso las pone más vulnerables en el camino a violencia de género. Eso se ha demostrado, hay testimonios de eso. David. Sí, justamente a mí me parece importante recalcar ese tema, ¿no? El hecho de que el cambio climático afecta de forma diferenciada a los hombres y las mujeres, ¿no? Y con respecto al tema del agua, el Programa de Evaluación de Recursos Hídricos de la UNESCO lo pone en evidencia el hecho de que nuestra relación con el agua está determinada por los roles de género socialmente establecidos, y las mujeres son regularmente las encargadas de tener que buscar el agua cuando ésta escasea, ¿no? UNICEF en 2016 hablaba de que 200 millones de horas diarias eran usadas por las mujeres y las niñas en búsqueda de agua todos los días. Y a su vez están menos equipadas para hacer frente a los efectos del cambio climático, ¿no? Hoy en día las mujeres están subrepresentadas en las instituciones de toma de decisiones, tanto a nivel nacional, pero también a nivel local, en las comunidades, y por eso es importante integrar una perspectiva de género de forma transversal en todas las políticas públicas, y en particular las políticas de agua, y sobre todo promover la recopilación de datos desglosados por sexo para poder hacer un diagnóstico, ¿no? Y conocer las realidades y las causas estructurales y subyacentes de esas desigualdades de género. Pues me parece muy bien que subrayemos esta perspectiva de género en este programa hoy. Lucille. Sí, iba a ir también sobre el tema del agua para decir que, por ejemplo, uno piensa ya la inundación, uno pierde su casa y eso es el primer problema. Hay otros problemas que se encadenan. Por ejemplo, cuando se inunda una zona, se debilita toda la infraestructura de acceso al agua potable. Entonces, después, por meses, puedes tener dificultad en tener acceso a agua potable. Y eso hace surgir enfermedades, dificultades, ¿cómo puedo decir?, globales. Sí. Se vuelve más complejo el problema y por eso luego se migra. Y un multiplicador, perdona Carlos, un multiplicador de riesgo, el cambio climático. Puede ser que no sea la causa principal, pero es como echarle gasolina a un fuego. Haití, por ejemplo. Estamos frente a un Estado fallido, donde el gobierno no tiene el poder ya sobre la seguridad de las calles. Pero es un Estado que, desgraciadamente, se ha convertido en arquetípico de lo que una crisis encima de otra crisis y encima de una situación
colonial, porque hay que así decirlo, y extractiva por parte de empresas y de poderes extranjeros a lo largo de siglos ya, da como consecuencia que haya un pueblo, todo un país condenado al caos. Ahí yo quiero volver a hablar de la necesaria solidaridad internacional y de esa justicia también del que contamina o el que se ha beneficiado de manera mucho más importante en los países del norte, Europa, Australia, Estados Unidos, Canadá, etcétera, tienen que ser conscientes de que nuestra riqueza y que nuestro bienestar está construido sobre un drama. Y hay que ayudar a esas personas. Voy a tomar ese hilo de Haití para hacer un pequeño resumen de cómo afecta toda esta situación a América Latina, porque la región tiene 1,1 millones de desplazados. Según un informe apareció en 2021, suponemos que es complicado ir actualizando esa cifra porque detrás de su contabilidad, como hemos explicado, puede haber razones indirectas y multicausales. Brasil estaría en la cabeza de esta lista de migraciones climáticas. Tiene un poco de lógica, ¿no? En el país migraron internamente casi 500.000 de personas a causa de desastres relacionados con el clima, pero enseguida después aparece, y es mucho más significativo, Haití, precisamente con 220.000, después llega Cuba, Uruguay y sobre todo Centroamérica, ¿no? ¿Qué podemos aportar de lo que sabemos de estos movimientos en la región, en América Latina, David? Sí, yo creo que Centroamérica, como estabas diciendo, es una de las subregiones más afectadas por el cambio climático y, como decía Mariana, a su vez aporta muy poco a la emisión de gases de efecto invernadero, ¿no? 0,5 quizás a nivel mundial, incluso menos. Es una cartografía que muestra esa desigualdad de la que hablábamos antes muy claramente, ¿no? La región centroamericana. Sí, Perdona, yo siento que la realidad del corredor seco explica muy bien la situación, ¿no? Esta zona que va desde Panamá a Costa Rica, pero se presenta sobre todo en Honduras, El Salvador y Guatemala, donde tenemos 11 millones de personas que intentan subsistir a través de la agricultura en una zona donde se presentan sequías de forma prolongada y muy intensa, ¿no? Y al final se ven sus condiciones de vida totalmente deterioradas y se ven obligadas a buscar mejores condiciones de vida en otra parte. Y han vivido eventos extremos muy seguidos, huracanes casi cada año, a muy pocos años uno del otro, sequía prolongada, lo decía, degradación de los suelos también, y todo eso dificulta las cosechas, la capacidad de cultivar, de vivir y vender lo que puedes cultivar, y por lo tanto entra en la decisión de migrar hacia el norte, hacia Estados Unidos. Y entendemos también que también están los impactos humanitarios del niño, que son evidentes. Entendemos más vulnerabilidad previa, la capacidad de respuesta es más limitada cuando los recursos son menores y por tanto el riesgo es mayor. Me explicaba antes fuera de micro Lucille Jammer que no se puede decir que el niño se relacione en origen con el cambio climático, pero que sí que el cambio climático actúa como amplificador, lo que decía antes Mariana, ¿no? Multiplicador, totalmente, sí. Es como echar más gasolina a un fuego. A mí me gustaría que habláramos también de el empobrecimiento generalizado de las poblaciones de América Central, y lo que se consideraba una riqueza está en peligro. Por ejemplo, países como Panamá, un país pues muy avanzado económicamente, cuya joya de la corona económica, ese canal de Panamá, pues ahora pueden pasar muchos menos barcos cada año por la sequía, porque hay menos agua para alimentar ese canal de Panamá. Otra joya de la corona en cuanto a la matriz energética de la región centroamericana, la hidrología. Se podían construir embalses, había una potencia de energía hidráulica muy fuerte. Desgraciadamente, con el cambio climático y con esas sequías prolongadas, lo que antes era una riqueza se está convirtiendo en una debilidad. Con lo cual de nuevo vemos una superposición de factores que pueden determinar que poblaciones importantes basculen, pasen a la pobreza o a una situación de migración forzada. Les pregunto, a partir del limbo legal de los refugiados climáticos que ya hemos comentado, los esfuerzos políticos que se hagan dentro del cortoplacismo que existe para avanzar en el tratamiento de este problema tienen que convivir forzosamente y actualmente, primero con planteamientos negacionistas, que todavía los hay, aunque es verdad que cada vez menos, pero todavía lo hay, y también con posiciones xenófobas que siempre están ahí, ¿entendemos?
Y eso sí que están ahí, lo vemos claramente. Sí, David. yo creo que este es un gran problema no solamente en América Latina, sino en todo el mundo. Y yo creo que es momento de poder sobrepasar ese tipo de discursos y más bien tener un discurso de la solidaridad, como decía Mariana anteriormente, y poder integrar este concepto de solidaridad en las políticas públicas, porque con respecto al agua, no todos los actores de la sociedad consumimos la misma cantidad de agua y no todos la contaminamos de la misma manera. Y en ese sentido se necesita una contribución más justa. Y se necesita que las personas, todos, en un esfuerzo común, decidan hacer un uso más eficiente del agua, ¿no? Que es hacer más con menos agua y poder contaminarla menos. Y eso se hace a través de marcos regulatorios, se hace a través de la fiscalización y a través de diálogos territoriales. Y en América Latina eso es una gran dificultad, ¿no? Donde los estados tienen una capacidad administrativa más debilitada y más desigualdad. Lucille. Sí, decir lo que hemos dicho al principio, que claro, hay esos discursos que crecen, pero en realidad los países que están enfrentando y que están pagando la cuenta de esas migraciones climáticas son países del sur, que no son responsables del cambio climático, de estas emisiones que nosotros europeos hemos provocado, y pensar también quizás positivamente también esa cifra del Banco Mundial, 216 millones de desplazados climáticos de aquí a 2050, también dice que si hacemos el trabajo de reducir las emisiones de carbono, si integramos en la cuestión de las migraciones climáticas en nuestros planes de adaptación, si adaptamos nuestras sociedades, economías, forma en que desarrollamos el territorio, en fin, se puede reducir eso en un 80%. Entonces las soluciones a la crisis climática están en nuestras manos. Hay que implementarlas y pensarlas a largo plazo. También en los países donde suceden esas migraciones es fundamental que el tema de la movilidad humana asociada a los efectos del cambio climático se integre a los planes, a la forma de pensar el mañana, el cómo organizamos la sociedad Pero mañana. parece que esa toma de conciencia siempre parece que tiene que funcionar de abajo arriba. Es decir, hasta que la opinión pública no presiona a los poderes porque ha tomado conciencia de este problema, no va a ser el político cortoplacista el que va a poner el cascabel al gato. ¿Me equivoco? Las presiones tienen que venir de todo, a todos los niveles. A lo mejor nos tenemos que fijar en las próximas elecciones, mirar la etiqueta, ¿no? De lo que proponen, mirar esta etiqueta, ¿no? Eso sería un tipo de presión. El problema está en que a día de hoy la gente está más preocupada por el poder adquisitivo, por la pérdida de poder adquisitivo, por la dificultad de acceder a una vivienda, por necesidades muy básicas y desgraciadamente la solidaridad internacional no es una prioridad ni para los votantes ni para los que se hacen elegir. Pues muchísimas gracias a los tres, me quedo sin tiempo para más, ha sido un placer y a todos ustedes les esperamos la próxima semana aquí en Primera Plana. Gracias.